Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, Apolo se compra el Atlético de Madrid. Hoy, fútbol para 1.000 millonarios. Porque esto es lo que tenemos sobre la mesa ya. El gran capital riesgo acaba de entrar de manera masiva en el fútbol español. 1.250 millones para quedarse con el Atlético de Madrid. Y una gestión que a partir de aquí va a cambiar el club en sí. El fútbol español, los grandes tiburones acaban de entrar para comérselo y el negocio del deporte, el fútbol se ha convertido ya en una cosa de 1.000 millonarios. Hoy vamos a leer implicaciones de lo que acaba de pasar y sobre todo de lo que puede pasar a partir de ahora. El fútbol es ya negocio no de grandes capitales, sino de grandísimos tiburones financieros. Hoy Apolo se compra el Atlético de Madrid. Hoy fútbol para 1.000 millonarios en Hora 25 de los negocios. De Madrid, es que vale para todo. El fondo de inversión Apolo se acaba de comprar el Atlético de Madrid. Es que te hace la cena, es que te saca el niño al parque, es que asiste, es que roba. 1.250 millones para hacerse el dueño mayoritario, el 55% de un club que ahora vale 2.500 millones de euros. Atleti 4, Eintracht Frankfurt 1. Otra maravilla del 20, Juan. Apolo Global Management es el nombre que acaba de quedarse con el Atlético de Madrid. Es uno de los grandes fondos de inversión del planeta. Invierte, para que sepan la magnitud de lo que mueve el nuevo dueño del fútbol en España, unos 75.000 millones al trimestre. 75.000 millones. La operación del Atlético de Madrid es el 1,6% de lo que mueve cada trimestre. Apolo Global Management gestiona activos por valor de 900.000 millones, prácticamente la mitad del PIB español. Esto es lo que tiene en cartera Apolo. Hace una semana se compró la mayor inmobiliaria del planeta por 1.500 millones. Hoy se compra el Atlético por 1.250. Para Apolo esto es un lunes por la tarde en la oficina. Pero para el fútbol español, para el Atlético de Madrid y sobre todo para el deporte en general, esto lo cambia absolutamente todo. El deporte se acaba de convertir, el fútbol en España es ya oficialmente una cuestión no de millonarios, de 1.000 millonarios. La presión y tiene este saque de banda a favor en campo ya del Liverpool. Es Javi Galán el que está preparado para poner la pelota en juego. Lo hacen cortito sobre Coque. El movimiento es trascendente en todos los niveles, para el club en sí, porque va a cambiar de dueños, de gestión, de fondos, para el fútbol español, porque los grandes tiburones empiezan a comérselo, y para el negocio del deporte. ¡Gol, gol, 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 gol! Porque a partir de ahora no solo rige lo deportivo, se van a buscar también resultados financieros. Le van a hacer una estatua en este estadio. Le queda uno. Porque se la está ganando. Es el hombre que viene siempre a aguar la fiesta al Liverpool. Así que lo que tenemos hoy es una de las cosas más importantes que han pasado en el fútbol y una de las cosas más importantes para muchos. El fútbol en sí y para otros el dinero también. Vamos a leer paso a paso cada una de las claves de lo que se abre a partir de aquí, empezando por la operación en sí para el propio club. Porque hasta ahora en el club había entrado capital internacional. Pequeño capital internacional inversionista, pero esto es un cambio de una magnitud titánica. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Adela, esto cambia completamente la estructura del club, así que empecemos por ahí. Sí, con esta operación se disuelve la vieja estructura en la que había 4 accionistas principales y en la que Miguel Ángel Gil Marín era socio mayoritario. Todos ellos van a acudir a una ampliación de capital, a una inyección de fondos que les va a diluir y que les va a convertir en pequeños accionistas, porque quien pone ahora el dinero es Apolo Management a través de una
sociedad creada casi explícitamente para aventuras deportivas como esta. Con la nueva estructura, Miguel Ángel Gilmarín se convierte en socio minoritario, va a tener el 10%. Quantum Pacific, una firma británica, será a partir de ahora el segundo accionista, va a retener alrededor de un 25%. Y otro fondo de capital riesgo, Ares Management, reduce su cuota hasta el 5% aproximadamente. A partir de aquí, como pequeños accionistas, quedan Enrique Cerezo, el presidente del club, que va a contar con aproximadamente un 3%, y el resto de accionistas minoritarios que se quedan con el 1,5% restante. Así que lo que tenemos ahora mismo es una entrada de capital riesgo muy importante. Este tipo de capital riesgo suele hacer apuestas de corto plazo, 5, 6 años. Hay aquí un compromiso de que Gilmarín va a seguir durante al menos un tiempo, pero para el club esto es un vuelco absolutamente de primera división. Esto supone, más que probablemente, una inyección de fondos considerable, porque para competir con Madrid o con Barça hay que poner más fondos, y esto es exactamente lo que dice Gilmarín. Para poder agradar a los aficionados tienes que invertir, no hay duda. El dinero es esencial y empezamos con Wanda, seguimos con Quantum Pacific, después vino el fondo Ares, ahora estamos abiertos a nueva entrada de capital que entendemos que es necesaria para que la parte de club funcione mejor. Así que, más que probablemente, esto va a ser una inyección de fondos para reforzar al club. Eso es más que probable. Más que seguro, absolutamente seguro. Esto va además a llevar y conllevar una gestión más firme, más austera, porque el club perdió el año pasado 23 millones en números rojos. Así que va a ser necesaria austeridad en las finanzas y probablemente ciertos movimientos en una infraestructura que hoy el alcalde de Madrid, la ciudad deportiva, garantizaba todavía. Que un fondo como Apolo quiera hacer esa inversión en Madrid es una apuesta de inversión por la ciudad de Madrid y una apuesta importante. En segundo lugar, desde el punto de vista del ayuntamiento, esto simplemente es un cambio en una sociedad anónima y por tanto no debería afectar desde luego a lo que es la ciudad deportiva y en su caso al centro acuático, sino que por el contrario se mantiene la sociedad al margen de que la propiedad en la sociedad haya cambiado. Como aficionado a mí me parece un salto de calidad, en mi opinión, para el Atlético de Madrid. Me parece que tener el respaldo de un gran fondo de inversión que genera... Así que esto es lo que hoy nos deja para el club. Seguro, una gestión más dura y probable una inyección más generosa. Esto es lo que significa el movimiento para el club, para la Liga. Para la Liga esto consagra lo que comenzó con la entrada de otro fondo, CVC, en la Liga. El capital riesgo firmó hace apenas unos años, en 2021, un acuerdo con grandes clubes de la competición por el que CVC se quedaba con un mordisco muy importante de la competición española a cambio de sanear las finanzas de algunos de los clubes de la competición española. El fondo CVC ingresaba 1.990 millones de euros, ponía ese dinero y a cambio recibía el 90% de los derechos del negocio comercial y de los beneficios de la Liga durante 50 años. Un fondo ya se había comprado una buena parte de la Liga. Entonces, el presidente Javier Tebas, el presidente de la Liga, lo celebraba así diciendo: yo creo que estamos contentos porque bueno, es un paso muy importante para la Liga, para todos, ¿no? Para todos los clubes que componen la Liga, incluido el Real Madrid, Athletic Club y Fútbol Club Barcelona, porque esto lo que va a hacer es que nuestra Liga sea más grande y más competitiva, ¿no? Nosotros, si no, no lo hubiésemos aprobado, ¿no? Sabemos que siempre hay algún riesgo, pero no lo tememos ni mucho menos. Pero esa entrada en la gestión y en los beneficios de la Liga no se había bajado club a club hasta ahora y desde luego no con esta magnitud. Esto es la consagración de la entrada del grandísimo capital riesgo. Apolo es uno de los grandes fondos del planeta. Esto es algo que a partir de aquí manda por gestión de retorno financiero. Lo deportivo probablemente es lo segundo. Lo primero es el retorno financiero en una liga que... ¿Cómo afecta esto a la liga? Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, en una liga que se nos rompe en dos pelotones de equipos en dos estructuras financieras distintas. Sí, la primera de estas estructuras financieras sería la de aquellos clubs que están en manos de
empresas o de empresarios locales vinculadas al municipio donde reside ese club. Es el caso, por ejemplo, de 8 equipos, entre ellos el Sevilla, que es propiedad de varios accionistas agrupados en algunas familias de empresarios de la ciudad. Es el caso también del Alavés, que está en manos de un grupo que es el Baskonia Alavés Group, que también controla, entre otros, el Baskonia de la Liga Endesa de baloncesto, o también es el caso del Celta de Vigo, cuyo primer accionista es el grupo GES, vinculado a la familia Mourinho, que es una familia de la ciudad. Hay equipos que son propiedad directamente de sus presidentes. El Betis es de Ángel Aro, que tiene el 40% de las acciones. El Getafe es propiedad en más de un 97% de Ángel Torres, el Rayo Vallecano lo mismo en manos de Raúl Martín Presa. El Levante tiene el 70% de sus acciones en manos de su consejero delegado, que es José Dávila, y por último también tenemos que meter en este grupo al Villarreal, propiedad de Fernando Roch. Todos estos son los, vamos a dejarlo así, pequeños propietarios de clubes más o menos pequeños. Pero frente a estos hay una segunda liga, un segundo grupo, y son los clubes en manos de capital extranjero, de fondos que están creciendo y controlando más y más. Jordi, ahora todavía más. Todavía más con la inclusión del Atleti de Madrid en este grupo de clubes que están controlados por capital extranjero. Un club en el que encontramos, por ejemplo, al Español. El Español llevaba varios años en manos de una empresa, de un empresario chino, pero hace un mes que cambió de manos y pasó a manos de un grupo estadounidense, el Velocity Sports Limited. También otro caso paradigmático de club español controlado por capital extranjero es el Valencia, propiedad de Meriton Holdings. Meriton Holdings es la sociedad de inversiones del empresario Peter Lim de Singapur. Y además, controlados por capital extranjero, tenemos también al Girona, que está en manos del City Football Group, la estructura liderada por el Manchester City. También el Mallorca tiene como accionista mayoritario a un grupo de empresarios y exdeportistas de Estados Unidos, entre ellos Andy Colbert y los exjugadores de la NBA Steve Nash y Steve Kerr. El Elche está en manos de un empresario argentino, Cristian Bragarnik, y el Oviedo tiene como primer accionista a un grupo mexicano, el grupo Pachuca, que también tiene varios clubes de fútbol en México. Así que lo que tenemos ahora mismo es una liga rota en dos: la de los pequeños capitales, pequeños propietarios, y la de los grandes, grandísimos fondos, que en el caso de Apolo no puede ser más grande. Lo que tenemos es una liga rota en dos o en tres, porque hay una excepción, la Real Sociedad. Toda la norma es esta. La Real Sociedad es sociedad anónima deportiva, pero con un acuerdo, y es que ningún accionista puede superar más del 2%. Así que lo que tenemos ahora mismo es esto: para el club, una inyección de dinero y una disciplina financiera que se va a imponer, se quiera o no. Para la Liga, una fractura en dos grupos de clubes con dos grupos de recursos económicos muy diferentes. Y para el fútbol en general, una conclusión, y es que el deporte se ha hecho deporte ya no para millonarios, sino para 1000 millonarios, porque lo que acaba de comprarse es el campo de juego español, porque esto que está ocurriendo en España, la entrada de Apolo Management, es algo que ha aparecido y ocurrido ya en otros escenarios. Por ejemplo, Clear Lake Capital y Todd Boehly, un 1000 millonario, se compraron el Chelsea en el año 2022 por $5.000 millones. Redbird Capital se compró el Milan por 1.200 millones ese mismo año. Entonces, Jerry Cardenale decía: is what an honor and a privilege it is to be welcome to the Milan family. And particularly after last weekend, que era un honor y un privilegio entrar en esa familia, pero lo cierto es que esas entradas están ya a estos niveles de precio: 5.000 millones en el Chelsea, 1.200 en el Milan. Ahora Apolo ha creado un fondo de 5.000 millones para compras deportivas y los 1.250 primeros se dedican a esto. Tristan Leach de Apolo lo describía así, decía: esto es un vehículo. It is an area we're involved in player financing. 5 billion is a big number. It's probably not gigantic by the scale of, the credit markets. Diciendo esto, 5.000 millones es mucho dinero, pero no es una escala gigantesca para lo que mueve Apolo, que son 76.000 por trimestre.
business where, you know, lending against receivables from high quality Así que lo que tenemos ahora mismo es esa doble escala, tanto para el club como para la liga, pero una sola conclusión para el fútbol. El fútbol se ha convertido ya en deporte no de millonarios, sino de 1.000 millonarios, fortunas prohibitivas. Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, expresidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte, Carles Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, y expectante con todo este movimiento de capitales que hay en el mundo del deporte profesional. Porque esto ya era un deporte de ricos. Esto se ha convertido ahora en un deporte de 1.000 millonarios, de mega ricos. Pues sí. A ver, para lo bueno y para lo malo. Me explico. Vivimos en un mundo tan conectado y tan interconectado que finalmente en el mundo del deporte no va a ser una excepción y por lo tanto ya no es que los equipos compitan en una competición nacional y acaso unos pocos en una competición internacional, sino que esto se ha vuelto global. Por lo tanto, los competidores de cualquier equipo, llámese Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Getafe, ya no son únicamente los que compiten en la competición española, sino que compiten en cualquier competición internacional europea, que cada día son más. Y si extendemos, pues esto va a ir más allá únicamente del continente europeo. ¿Corre esto el riesgo de rompernos el fútbol en dos? Quienes tienen inyecciones estratosféricas de dinero como esta, ahora 1.250 millones aquí, y quienes nunca podrán aspirar a estar en esa liga, no deportiva, sino ni siquiera económica. El presidente del Rayo Vallecano, escucha a Raúl Martín Presa, se quejaba de esto, decía. Nuestro objetivo es la permanencia. Si nosotros conseguimos permanecer, un equipo de nuestra humildad, de nuestro presupuesto, con las dificultades que tenemos, con un campo que ningún político se quiere enterar, pero que esto es un sinvivir, nos va a quitar la vida cada día, incumplimientos, tal, por más que decimos, y se lo digo aquí ahora mismo puede romper el fútbol en esto, la estratosférica liga económica de los 1.000 millonarios, y la otra. A ver, realmente hay una premisa importante, y es de que en términos generales quien tiene mejor talento en el caso del fútbol en el plantel, en el campo de juego, tiene mayor probabilidad de ganar, obviamente. Esto y por lo tanto y el talento va muy relacionado pues con la inversión que se puede hacer con los jugadores, con lo cual obviamente hay equipos con muy distintos objetivos. El del Rayo es no descender, y además si encaja una buena temporada pues se clasifica para una competición europea, como está ocurriendo en esta temporada. Habrá otros que su objetivo sencillamente sí han de clasificarse y estar en Champions, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí hay una competición nacional con objetivos muy, muy diferentes. Y obviamente aquí la musculatura económica de unos y otros es muy dispar, por lo tanto las probabilidades de alcanzar los objetivos de unos y otros son tremendamente distintas. Es lo que es. Sí. Esta operación del Atlético y sobre todo esta operación de Apolo Management tiene ahora mismo solamente para esta inversión deportiva 5.000 millones, acaba de gastar 1.250. ¿Esto puede arrastrar a otros clubes? Hemos oído, escucha a Florentino Pérez al Atlético haciendo esto, pero es que hemos oído al Real Madrid también flirteando con esta idea. No, o sea, aquí no hay, en Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. ¿Esta operación puede arrastrar a otros clubes a esta fórmula, la de entregarse a fondos de inversión internacionales? A ver, probablemente sí. Y también trato de explicar, de argumentar la respuesta. Aquí de entrada hay un efecto moda, por lo tanto esto va ocurriendo, primero era muy puntualmente hace unos pocos años y ahora es muy frecuente, cada vez más frecuente. Segundo, cada vez más hay gente con mucho dinero, no únicamente fondos de inversión, hemos leído también incluso deportistas que acumulan grandes sumas de dinero, como grupos cualquiera alejados del deporte, que ven en el deporte una forma de
de tener presencia no únicamente económica, sino también visibilidad social, reconocimiento social, ¿no? Y por lo tanto aquí la lista de personas a título individual, colectivo, fondos de inversión, etcétera, que han visto que en el deporte hay quien, no todos, pero hay quien consigue cumplir estos objetivos, no únicamente de rentabilidad, sino también de visibilidad, pues esto corre la voz y hay efecto de imitación, con lo cual, desde mi punto de vista hoy en día, esto no es un hecho aislado, sino que va a aparecer de manera recurrente. Pues catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra, expresidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. El fútbol cambia así. Apolo, uno de los grandes fondos de inversión del planeta, se compra el Atlético. Esto va a cambiar no solamente el club, no solo la liga, también el deporte. ¡Del Atlético de Madrid! ¡Es que vale para todo! ¡Es que te barre la casa! Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, hoy un día con una clave y es SoftBank. Ha vendido 5.800 millones de acciones de Nvidia. Sale de una de las grandes compañías. Ha llegado el momento de vender inteligencia artificial, de deshacerse de esas empresas. Hoy esta es la clave que mueve unos mercados que aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué han hecho? Bueno, pues han pulverizado récords por segundo día consecutivo. El IBEX 35 termina en los 16.350 puntos, sube un 1,3% y no solo aguanta, sino que revalida los máximos que tocaba ayer. Las farmacéuticas Rovi o Puig, que suben más de un 4%, y también pesos pesados como Inditex o Telefónica, que se anotan casi un 2,5%, tiran de la bolsa española y la colocan a la cabeza de las subidas europeas. Todos los parques del viejo continente disipan las dudas de la semana pasada y terminan con subidas de más de medio punto. Javier Cabrera, analista de mercados de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy la venta es masiva, 32,1 millones de acciones de Nvidia, son literalmente 5.800 millones vendidos. ¿Hay que salir de la inteligencia artificial? Bueno, a ver, yo creo que hay que mirar el motivo particular por el que SoftBank ha realizado este movimiento. En concreto lo ha hecho porque va a seguir invirtiendo en IA, pero a través de otras compañías, como por ejemplo OpenAI. Entonces, pues es una manera de esta empresa de reducir la exposición o de modificar la exposición a través de otros valores. En este caso, pues, de la creadora de ChatGPT. Per se, esto no tiene por qué ser una mala noticia para el sector de la IA en general, pero bueno, sí que se ha tomado como con algo de desconfianza, en parte porque también ha habido otras compañías del sector que han anunciado previsiones de resultados algo peores de lo previsto, y lógicamente cuando un sector está cotizando en múltiplos tan elevados, cualquier tipo de variación en el crecimiento esperado pues impacta de manera importante. Entonces yo creo que dentro del sector habría que mirar compañías sobre todo a la valoración a la que están cotizando actualmente. Porque empiezan a dar vértigo algunas de ellas, porque algunas valoraciones empiezan a ser ya excesivas. Sí, de hecho se me viene a la cabeza pues empresas como Cloudflare, Palantir, que de hecho Palantir pues capitaliza más de 400.000 millones de dólares y gracias en parte pues al impacto positivo que va a tener la IA en su negocio, que nadie lo niega, pues está cotizando múltiplos de más de 200 veces beneficios. O sea, para poner un poco en contexto, lo normal, la media suele ser 15 veces, una compañía de muy buena calidad puede cotizar a 30, incluso 40 veces, pero 200 veces beneficios es algo que solemos ver con empresas que acaban de entrar en beneficios, que alteran un poco ese múltiplo y cotizan muy caras porque están empezando a obtener pues esos beneficios. Pero déjeme no con que una se lo empresa plantee que de otra manera. tanto. Es una cifra que huele a burbuja. Sí, o sea, quizás habrá compañías que se libren, por así decir, de esa burbuja, porque sí que van a tener un beneficio muy real de la inteligencia artificial, pero sí que hay otras empresas
que están en una situación burbujística por los múltiplos a los que cotizan, y habrá un momento en el que muy probablemente pues sufran una corrección muy fuerte. Por seguir con el ejemplo de Palantir, en los últimos resultados reportó un crecimiento esperado de 2 décimas inferior al anterior trimestre y cayeron un 13%. Pues estos son síntomas de burbuja. Pues analista de mercados de XTB, Javier Cabrera, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hoy, el día en que leemos el dinero del fútbol, cómo el deporte ha cambiado, este es ya el juego de los 1000 millonarios. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.